Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical. Le invito a que tome su lugar, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias por esta mañana, Señor, pedimos tu gracia. Pedimos la misericordia de Dios para nuestras vidas, nuestra mente, nuestro intelecto, Señor, puesto a tu servicio. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida la semana pasada y esta semana que comienza hoy. Oramos que podamos seguir agradándote, no solo esta semana, sino toda nuestra vida. Gracias por la obra de tu Espíritu en el corazón de tu pueblo, Señor, y te pedimos, santifícanos, Dios, en tu palabra, porque tu palabra es verdad. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a hablar hoy del libre albedrío, capítulo 9 de la Confesión de Fe. Agradezco su atención y el silencio, por favor, y agradezco que estén atentos. Vamos a ver este capítulo hoy. Es un resumen, porque el capítulo habla de libre albedrío en varias maneras, y este tema ha sido un problema para la gente. Este es un problema cuando la gente no entiende la libertad, cuando la gente se excusa y dice que, por ejemplo, cualquier persona puede venir a Dios el día que lo decida porque es libre. Entonces, es una mala interpretación de la libertad. La única libertad que el hombre tiene y que no entiende es que hace lo que se le da la gana. Eso es diferente. O sea, ¿sí? El hombre tiene esa libertad, ¿sí sabía? El hombre puede hacer lo que se le dé, la bendita voluntad. Pero eso no quiere decir que él sea libre verdaderamente porque hace lo que quiere o lo que piensa. Entender mal este tema lo puede llevar hasta un problema delicado en cuanto a la liviandad en la vida cristiana. Y muchos creen que la libertad o el libre albedrío es eso. Muchos creen que el libre albedrío es que usted puede entonces decidir cuando usted viene a Dios, cuando usted se arrepiente, cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia. Entonces la gente cree que puede decidir, pero no es así. Vamos a leer, lo voy a compartir todo hoy y lo vamos a dividir de la siguiente manera. El párrafo número 1 nos habla de la libertad, nos da un concepto de la libertad humana. ¿Cuál concepto? El de Dios, el de las Escrituras. El único concepto que es válido es ese. Usted va a encontrar ese tema por todo lado. Defensores de los derechos humanos, defensores del ambiente, defensores de la libertad, aún cristianos errados en el libre albedrío peleando porque quieren dar a entender que el hombre definitivamente puede buscar a Dios, porque tal vez ellos creen que lo hicieron. Muchos pastores, muchas iglesias van en contra de la postura bíblica porque dicen que el hombre absolutamente vino a Dios. Es que yo encontré a Dios, es que yo busqué a Dios. Eso es absolutamente imposible. Entonces vamos a leer el primero. Dice así: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad ¿qué? Natural. Tenga en cuenta esa palabra, natural. Y de poder para actuar por elección propia. El hombre puede actuar por elección ¿qué? Propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o el mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Esta naturaleza no es la naturaleza pecaminosa, para que no se confunda. Esa palabra naturaleza en la confesión de fe está diciéndonos que esa naturaleza es providencial, la vida providencial, la vida circunstancial. Es decir, la naturaleza de una manera ¿qué? General. Entonces está diciendo eso. Vuelvo y le repito, Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada
hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Entonces lo primero que vamos a ver es el concepto de libertad humana. ¿Qué es la libertad humana? La capacidad de escoger, pero es una libertad natural, no es una libertad espiritual. Es una libertad para usted decidir qué se pone hoy para salir de su casa, qué va a almorzar, qué va a comer, qué va a vestir, escoger una relación, escoger un trabajo. Eso lo puede hacer usted. Lo que el hombre no puede hacer es escoger venir ¿a quién? A Dios. El hombre no tiene la capacidad para venir a Dios por la sencilla razón de que está ¿qué? Muerto en delitos y pecados. No puede venir a Dios. Necesita que Dios venga a él. Entonces, la primera parte de la confesión de fe define la libertad del hombre como una libertad natural que no está forzada a hacer bien o mal por las circunstancias. Es decir, nadie le puede echar la culpa a las circunstancias, ni al lugar donde nació, ni a los padres que tiene, ni al entorno social, ni a la capacidad económica para decir que eso influencia en su vida moral. No existe, es falso. Entonces la primera parte es esa, no más. Ese es el primer párrafo. Si quiere leamos Mateo 17:12. Alguien que lo busque rápidamente y lo lea. Otra persona busque Santiago 1:14 y otra persona busque Deuteronomio 30. Yo busco Deuteronomio 30:19. ¿Alguien me ayuda con Mateo 17:12, por favor? Mateo 17:12. Dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Jesús está diciendo que Juan vino, que es Elías, y que Jesús viene también y que van a hacer con él ¿qué? Lo que quieran. ¿Qué quiere decir eso? El hombre tiene la capacidad de hacer lo que quiera, de actuar bien, de actuar mal, porque fue creado bajo una libertad. Santiago 1:14, por favor. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, ¿de dónde viene la tentación? Del corazón, no viene de afuera. No es la minifalda y no es el lempo de hombre y no es el robo y no es la maldad, del corazón. Por eso no tiene que ver con lo externo, sino con lo interno. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú. Dice, vuelvo y lo leo. 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Moisés está hablando, así es, Josué está hablando al pueblo de Israel y Moisés, y está diciendo que él pone los dos caminos. Dice, pongo bendición, pongo maldición. Pero si usted ve el texto, dice que Dios mismo está diciendo, escojan ¿qué? La bendición. Dios nunca manda a escoger la maldición. Sin embargo, el hombre la escoge. ¿Por qué la escoge? Porque es libre. Porque Dios no creó robots, Dios no creó máquinas, creó personas con una libertad absoluta. Entonces, la primera parte de la confesión de fe dice, nos define la libertad del hombre. Para los que no alcanzaron a escuchar cuando empezamos, estamos en el capítulo 9 de la confesión de fe y hoy lo vamos a ver completo y vamos a verlo bajo la siguiente situación. Escuche. El tema del libre albedrío es un problema. No es que no tenga solución, es un problema para el que no lo sabe enseñar y para el que no estudia las escrituras. Es un problema, ¿por qué? Porque no se sabe interpretar. Entonces vamos a ver el libre albedrío y cuando la gente le dice, ¿los hombres son libres o no? Sí, sí somos libres. ¿Para qué? Vuelvo y le repito, para escoger cosas naturales, pero no somos libres para escoger cosas espirituales, porque no tenemos esa capacidad. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en el corazón de un ser humano para que este ser humano venga ¿a quién? A Cristo y sea salvo. No es que yo voy a la iglesia y me salvo, no es que yo voy a una reunión y me salvo, no. Necesita la intervención de Dios.
Entonces, para entender el libre albedrío se tiene que ver en 4 estados, 4 etapas diferentes del ser humano. La primera es cuando Dios crea ¿a quién? A Adán. La segunda, ahorita se la voy a explicar. La segunda es cuando el hombre cae en pecado. Esa es la segunda. La tercera es cuando el hombre es redimido, es decir, los salvos. Y la cuarta es cuando el hombre está ¿dónde? En el cielo. Esas son las 4 etapas del libre albedrío. Entonces la respuesta para alguien que diga, ¿existe el libre albedrío? Sí, pero en las diferentes etapas de la vida ¿de quién? Del hombre. Y ya lo voy a explicar. Entonces la primera se llama, que es el numeral 2 de la confesión de fe, lo voy a leer. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. ¿Qué quiere decir eso? Dios creó a Adán y lo crea libre y le da la capacidad para vivir una vida santa delante de Dios, pero lo hace un ser mutable. ¿Qué significa mutable? Que cambia. Dios es inmutable, Dios no cambia. El hombre podría cambiar, es decir, tenía la capacidad de decidir. Y el hombre cuando peca, peca voluntariamente. No es coaccionado por nada. ¿Qué necesidades tenía Adán en el paraíso? Que no pudiera resolver ninguna. Todas estaban resueltas. Tenía una esposa, tenía un huerto, tenía trabajo, tenía una dignidad que Dios le había dado. Entonces no había nada, por decirlo, no había ninguna excusa para que él pecara. Pero él pecó ¿qué? Voluntariamente. Los creyentes pecamos voluntariamente. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad y nadie nos puede ¿qué? Obligar a pecar. El ser humano peca voluntariamente, no es coaccionado, no es llevado a la mala para ir a pecar. Desde niño peca, desde que va creciendo empieza a mentir, empieza a engañar, empieza a ocultar y algunos se vuelven profesionales. Otros no llegan a ser profesionales, pero llegamos a ser ¿qué? Pecadores, que eso es importante. Entonces, Dios crea al hombre y en ese estado de inocencia el libre albedrío de Adán es para pecar o no pecar. Pero Adán decide pecar. Si usted lo quiere leer, no lo vamos a leer por tiempo. Está en Génesis capítulo 3, todo el capítulo habla de la caída del hombre, pero sí me gustaría leer Eclesiastés 7:29, alguien que me ayude. Sí. Que Dios hizo al hombre ¿qué? Recto. Ahí no está hablando de usted y de mí cuando nacemos, no lo vaya a entender así. Ahí no está diciendo que usted era una buena persona cuando nació, no. Está diciendo Dios hizo a los hombres ¿qué? Rectos. Y los hombres buscaron sus propias perversiones. No tiene que ver con el nacimiento del bebé, no. Está hablando Dios hizo al hombre. Cuando Dios crea al hombre lo crea bueno, pero no lo crea esclavo, ni lo crea una máquina, ni lo crea un robot. Le da una capacidad de entendimiento cognitiva, le da una capacidad de hacer el bien y hacer el mal, y él decide voluntariamente hacer ¿qué? El mal. Nadie lo obligó. Entonces, el primer estado es ese. Veamos el segundo estado, que es el estado de pecado, que es el numeral 3. El hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. No hay autoconversiones. Usted no se convierte a sí mismo usted puede ir 30 años a una iglesia y va a ir al infierno si no se convierte. Tenga en cuenta eso. Puede ir 50 años.
Su papá puede ser pastor, su familia toda cristiana, y si usted no hay conversión en su vida, lo siento. El último día del juicio, el Señor va a decir: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, porque la conversión es algo absolutamente que puede hacer ¿quién? Dios. El profeta dijo: la salvación es ¿de quién? Del Señor. Hechos 4:12 dice: no hay otro nombre en el cual haya salvación, ¿solo quién? Jesucristo hecho hombre. Nadie más puede salvar. Se necesita una intervención divina. Lean Efesios 2, por favor. Efesios 2. Voy a leer Efesios 2 del 1 al 2. Pablo está hablándole a la iglesia de los Efesios y les dice lo siguiente: y él, dice Pablo, o sea, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Pablo dice: en los cuales, aclara, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo le dice a la iglesia, escuche, Pablo no le está hablando a gente del mundo. Pablo no está en un parque, no. Pablo está en una iglesia predicando y le dice a la iglesia un domingo, le dice: ustedes estaban muertos en delitos y pecados, y les dice: en los cuales anduvieron, ¿cuándo? En otro tiempo, y Dios les dio vida. Entonces, el hombre, el primer estado es el estado de inocencia. El hombre puede y no puede pecar, que es Adán. El segundo estado es el estado de pecado. En este estado, el hombre solo puede pecar. No puede hacer nada bueno. No confunda comportamientos con pecados, son dos cosas diferentes. Un papá se puede portar bien con sus hijos, provee para su casa, trabaja, no roba, no mata, pero peca. ¿Por qué peca? Porque es un pecador por naturaleza. No necesita nada más, sino es un pecador, y todos lo somos. Entonces, no confunda que una persona honesta y trabajadora no es un pecador, es un pecador. Solo puede pecar. ¿Por qué peca? Le voy a poner un ejemplo que es fácil de entender. Un hombre que es ateo y dice que no cree en Dios, aclarando que el ateísmo no existe bíblicamente, pero la gente ha creado esa idea del ateísmo. Entonces, el ateo dice lo siguiente: resulta que es un ateo adinerado, tiene dinero, y él dice: voy a regalar todos mis bienes a los pobres. Y cualquiera dice: uff, tremendo acto de bondad, ¿no? O sea, qué persona tan buena gente. Resulta que eso que él hace se constituye en un pecado. ¿Por qué? Porque no es para la gloria de Dios, es para la gloria ¿de quién? De él. Entonces resulta que él dice, ese ateo es alguien importante, entonces dicen: como él regaló todos sus bienes a la humanidad, vamos a hacer una calle en su nombre y le vamos a poner a la calle X de alguna ciudad o de algún pueblo su nombre. Eso era lo que él buscaba. ¿Qué buscaba? Reconocimiento humano. Y así pasa. Hay gente que regala mercados, hay gente que ayuda a los pobres, hay gente que dice: es que me saco el pan de la boca por los miserables. Sí, pero en el fondo, ¿qué busca? Reconocimiento. En el fondo, su pecado se llama orgullo. Su pecado se llama que solo piensa en ¿quién? En él, no piensa en nadie más. Cuando también se puede hacer para la gloria de Dios. Es decir, también lo puede hacer un hombre creyente. La diferencia es que al creyente se le cuenta como una obra verdadera y al impío se le cuenta como una obra en la carne, en su corazón. Entonces, voy a leer lentamente el numeral. El hombre, por su caída, cuando cayó en pecado, en un estado de pecado, esto es lo importante, ha perdido completamente la capacidad para querer cualquier bien espiritual
que acompaña a la salvación. Es decir, no puede venir a Dios. Queda incapacitado su facultad, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, sus acciones quedan incapacitadas para volver a Dios. ¿Qué necesita? Un Salvador, a Cristo. Necesita que Cristo venga a su vida y traiga luz. Hay dos versículos en el libro de Juan, acompáñenme a Juan capítulo 6, que son importantes para entender que usted y yo no podemos salvarnos. Capítulo 6, versículo Juan 6, perdón, Juan 10, Juan 10. Es que no traje la Biblia mía, traje otra y esto es difícil cuando uno se acostumbra a una. Ya le digo cuál es. ¿Juan qué? Sí, Juan 6:37, gracias Sandra. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, ¿y qué dice ahí? Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque una persona es recibida por Jesús, y ahí está el punto delgadito de la diferencia entre una doctrina bíblica y una doctrina falsa. Ese es el punto delgadito, la línea delgadita. La línea falsa dice lo siguiente: tienes que venir a Cristo. La línea bíblica dice no puedes venir a Cristo. Y la Escritura confirma que nadie puede venir si no es traído ¿por quién? Por el Padre. El Padre lo trae al Hijo, y la persona entonces, antes de que él sepa, ya ha recibido de parte de Dios la capacidad para creer. Porque la fe es un don, no es suya. Nadie tiene fe al menos que Dios le dé el don de la fe. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Tener fe no es orar y que Dios le dé un carro. Error, eso no es fe. Tener fe no es que usted va a creer que Dios le va a dar una casa. Eso no existe, eso es una falacia. Es un engaño en el evangelio. La única fe que existe es la fe salvífica, para creer en Jesucristo, en la obra perfecta de la cruz del Calvario. Mire, es más fácil creer que Dios le va a dar a usted un carro que creer que Dios le puede perdonar sus pecados. Es más fácil la primera. Por eso a la gente le encanta ese tipo de mensaje. Si haga esto y Dios lo va a bendecir, y Dios dice no, no funciona así. Estás muerto y necesitas vida. ¿Para qué? Para vivir en esta tierra. Nosotros somos iguales a todo el mundo, pero dice la Biblia, no somos del mundo, no estamos en el mundo. Aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Mire lo que dice Romanos, creo que es 8. Acompáñenme a Romanos 8. Romanos 8, ya le digo el versículo. Dice, porque todos los que son guiados por Dios, ¿qué dice? Porque todos los que son guiados por, ¿estos son qué? Hijos de Dios. No dice que todos los que van a la iglesia, no, dice todos los que son guiados por qué? Por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Dice Romanos 8:2, léalo ahí. Eso lo expliqué qué día. La ley del Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo,
es el espíritu de vida, me ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte. Es decir, hay una ley que Dios estableció, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Esa ley no puede ser quitada por alguien que diga, no, voy a ir a la iglesia y voy a orar y voy a cambiar. No, no funciona así. Solo es cambiada por ¿quién? Por Dios, que da su espíritu al creyente para que el creyente crea y venga ¿a dónde? A la salvación. Es decir, cuando la Biblia dice buscad, está refiriéndose a personas que ya tienen a Dios y pueden buscar el reino de Dios y crecer. No está refiriéndose a personas que no tienen a Dios, porque no lo pueden buscar. Entonces le repito, primero el estado de inocencia, puedo pecar y no puedo pecar, que fue Adán. Segundo, el estado ¿qué? Caído, solo puedo ¿qué? Pecar. Vamos al cuarto numeral, que es la tercera parte, el tercer estado, son 4. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, ¿sí ve nota la frase? Cuando Dios convierte a un pecador, no cuando el pecador se convierte. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, eso se puede decir en un versículo que dice que fuimos trasladados ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable del Cristo, del mundo separados para Dios. Eso está diciendo ahí. Lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por sola gracia, que es la parte importante, lo capacita para querer obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Es sencillo para que no se complique. Adán podía pecar y no pecar. El hombre cae en pecado, entonces ahora solo puede ¿qué? Pecar. La tercera es igual a la primera. Cuando Dios le da el Espíritu Santo a una persona, ahora esa persona puede pecar y no pecar. Tiene la capacidad. Él no. Dios viene a vivir en él y Dios le da la capacidad ahora para discernir y entender y tomar decisiones y decir no, no puedo volver a hacer lo mismo porque ahora lo entendí. He hablado con varias personas estos días y les decía, ¿por qué es tan difícil ser cristiano verdadero? Es fácil ser creyente, escuche. El mundo está lleno de creyentes, pero de cristianos no está lleno el mundo, sino el mundo ya había cambiado. ¿Por qué el mundo no cambia? Por eso, porque el mundo no está lleno de cristianos, el mundo está lleno de seguidores, de simpatizantes de Jesús, que eso es otro asunto muy diferente. Entonces, ¿por qué una persona que ya es creyente también le cuesta? Por la sencilla razón que no ha entendido la salvación, no ha entendido el regalo tan grande, el valor tan alto que se pagó, que fue la sangre de Jesús, el precio tan alto que fue el Hijo de Dios. Es decir, la gente se centra, no, que la cruz, sí, pero hay algo más allá de la cruz, la persona. ¿Sabe cuánta gente mataban en la cruz en la época de Jesús? Diariamente podían matar 20, 30. En la época de Jesús, la crucifixión era como hoy en día los gestores de paz, que entre más delinca, pues más fácil para que sea gestor de paz. O sea, entra y sale allá a la comisaría y vuelve, y así era en esa época la cruz. Diariamente podían matar 10, 20 personas los romanos en la cruz. ¿Cuál es la diferencia? La persona que murió era santo, sin pecado, sin mancha, justo, era Dios. Esa es la diferencia del sacrificio de él. Entonces, cuando Dios le devuelve al hombre la capacidad por gracia, ¿qué es gracia? No lo merece. Es que ahora me portó bien. No, no funciona así. Pórtese bien, no importa. O sea, ¿sí? No funciona porque usted ahora es juicioso, juiciosa, ya dejé las mañas. No, no, no se trata de eso. Se trata de ¿qué? Gracia, carisma, charis en griego, regalo inmerecido. Ninguno de ustedes, ni yo, ni Abraham, ni David, ni Salomón merecíamos la salvación. Ninguno. Pero es que usted no me conoce. No, no me interesa conocerlo. Nadie merece la salvación. Bíblicamente lo único que el hombre merece es ¿qué? El infierno. Eso sí lo merece. ¿Por qué? Por pecador.
Es lo único que merece. O sea, si usted quiere reclamar algo merecido, tendría que reclamar eso. Entonces usted dice, no, ya no reclamo nada mejor. Entonces, ¿qué hago? Me sujeto a la gracia, le digo, Señor, gracias. O sea, es por tu gracia, es por tu misericordia. Y eso ayuda a que el cristiano deje de ser arrogante y soberbio y pensar que porque es cristiano es mejor que las personas del mundo. Tampoco, no es mejor. Lo único que lo separa del mundo y de ahora ser un cristiano, que es la gracia del Señor Jesucristo. Entonces dice ahí, vamos a ir leyendo la frase, dice, por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Perdón, numeral 4, qué pena. Lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Y ahí dice, sin embargo, escuche, sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es ¿qué? Malo. Es decir, en nosotros, los creyentes, puede llevar toda la vida en la iglesia y puede ser salvo de verdad. Hay una palabra que se llama ¿qué? Remanente de pecado. ¿Cuándo termina el remanente de pecado? Cuando muera. Toda la vida va a ser un pecador arrepentido y salvo. ¿Cuántas clases de pecadores hay? Ya lo hemos estudiado con los que llevan más tiempo. Están los pecadores perdidos y muertos. 1. Están los pecadores arrepentidos y salvos. Y están los pecadores glorificados, que están en el cielo. Hay 3 tipos de pecadores. ¿Listo? Los que están en el cielo todavía no han terminado su proceso. Ya no pecan, que ahorita vamos para allá, pero no se ha cerrado su proceso. Tienen que esperar ¿qué? El juicio. Y nadie ha sido juzgado. Nadie. Nadie ha sido juzgado ni en el cielo ni en el infierno. Todavía no. Al final. Y el final pues no ha llegado. Esto no se ha acabado. La película aquí sigue rodando. Todas las vidas siguen viviendo, full, contentos cada día, viviendo chévere, sabroso, como dicen, ¿sí? Pero la vida no ha terminado. Entonces, primero, un estado de inocencia, puedo pecar, no puedo pecar. Segundo, un estado donde solo puedo pecar, que es el mundo. Tercero, los creyentes que ahora pueden y no pueden. Por eso cuando una persona viene a uno y le dice, pastor, es que pasó esto en mi vida, pequé en esto, hay que llevarlo a una situación. Mi tarea es llevarlo a una sola situación y se llama responsabilidad humana. Es decirle, el único responsable de tu pecado eres ¿quién? Tú, nadie más. No, pero es que usted no conoce mi situación. No, pero la Biblia lo dice, tú eres el responsable. Cuarto, que es el numeral 5 de la confesión de fe. Esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutable, libre, para querer solo el bien, únicamente en el estado de ¿qué? De gloria. Ahí termina el proceso. La cuarta etapa del libre albedrío es que el hombre no puede pecar. ¿Dónde el hombre no puede pecar? En el estado eterno. Alguien decía en el cielo, eso tiene sus bemoles, porque hay que estudiar las escrituras. Si usted llega al cielo y no está Jesús, devuélvase, porque no vale la pena ir allá. ¿Listo? ¿A qué va a ir allá? ¿A ver a otros igual acá? Pues quédese acá, ya. Va a haber gente igual a usted. ¿Qué es la diferencia? Es un estado eterno. El lugar, la Biblia lo describe como el cielo, el trono de Dios. Entonces, cuando fue creado podía y no podía pecar. Cuando cae en pecado solo puede pecar. Luego Dios lo restaura, lo convierte. Ahora puede y no puede, pero va a pecar. ¿Sí entiende? Usted como creyente, usted no quiere pecar. Yo tampoco, pero pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque lo que murió en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que Dios quitó en la cruz del Calvario?
Por favor, no me hagan quedar mal los que estudian. ¿Qué fue lo que Dios quitó en la cruz del Calvario? La condenación del pecado, no el pecado. El pecado sigue habitando. Si quiere entenderlo, lea Romanos 7 y estudie Romanos 7. El pecado que mora en mí, dice Pablo, dice, porque queriendo yo hacer el bien, veo otra ley en mis miembros que se levanta contra la ley de Dios, por lo cual soy cautivo en el pecado. Dice, mi mente peca, mis ojos pecan, mi corazón peca. Y al final por eso exclama en Romanos 7:25, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el siguiente versículo dice, pero gracias doy a Jesucristo que vino, o sea, a salvarnos. ¿Cuándo usted es libre de pecado? Cuando este cuerpo no exista. Porque el pecado mora ¿dónde? En mí, en su corazón, en su vida. Si alguien preguntaba, las preguntas de los niños, ¿no? Ahí terminamos. Las preguntas de los niños es esta: ¿por qué existe el mal? ¿O por qué Dios, siendo tan poderoso, tan grande y tan bueno, por qué no acaba el mal de la tierra? Si Dios quiere acabar el mal, tiene que acabar la raza humana, toda. Si deja uno solo, el mal vuelve a surgir. Ya lo vivimos. Dejó 8 en el diluvio y el mal volvió. Creó 2 y el mal entró. Creó 2, Adán y Eva, y la serpiente llegó al huerto. Luego mató a todos en el diluvio y dejó ¿cuántos? 8. ¿Y se acabó el mal? No, no se ha acabado, porque el hombre está en la tierra. ¿Cuándo se acaba el mal? Cuando Jesucristo regrese a la tierra y venga el juicio final, se acaba el mal. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie aquí para hacer mal. ¿Y cuándo se acaba el mal? Cuando la muerte sea destruida. Y la muerte será destruida al final. La muerte es la que más trabaja en el reino espiritual. Todos los días tiene que dar su cuota diaria de llevar muertos y muertos y muertos. Hoy está trabajando, ahorita mientras usted está aquí sentado, miles de personas en el planeta están muriendo. Y muchos están entrando a una eternidad sin Dios, y algunos pueden estar entrando a una eternidad con Cristo. Amén. Preguntas.